Roberto estaba muriendo de hambre y frío cuando encontró dos caballos gigantes encadenados en la nieve, abandonados para morir en medio de la ventisca. Lo que el caballo negro hizo cuando finalmente fue liberado de sus cadenas dejó a todos los presentes llorando, incluido al hombre roto que le había salvado la vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La ventisca golpeaba sin piedad contra las montañas de Colorado aquel mes de enero, cuando Roberto Méndez caminaba tambaleándose por el sendero cubierto de nieve. El frío penetraba hasta los huesos a través de su gastada chaqueta militar, la misma que había usado durante su servicio en Afganistán hacía ya 15 años. Sus manos temblorosas se aferraban al bastón improvisado que había encontrado días atrás, un trozo de rama que era lo único que le impedía caer en la nieve profunda que le llegaba hasta las rodillas. Roberto tenía 52 años, pero el hambre y las inclemencias del tiempo lo hacían verse mucho mayor. Su barba canosa estaba llena de cristales de hielo, y sus ojos azules, alguna vez brillantes con la esperanza de un futuro mejor, ahora solo reflejaban el cansancio acumulado de meses vagando por las montañas. Había perdido todo hacía un año. Primero su trabajo en la construcción cuando la empresa quebró. Luego su pequeño apartamento cuando ya no pudo pagar la renta. Sus hijos, dispersos por el país con sus propias familias, no sabían que su padre vivía ahora como un indigente. Roberto era demasiado orgulloso para pedirles ayuda, demasiado avergonzado de admitir que el veterano condecorado que alguna vez fue había caído tan bajo. Prefería el silencio de las montañas a la lástima en los ojos de sus seres queridos. Durante el verano y el otoño había logrado sobrevivir con lo poco que encontraba, durmiendo en refugios improvisados y comiendo bayas silvestres, pescando en los arroyos, cuando la suerte lo acompañaba. Pero el invierno había llegado con una ferocidad inusual, y ahora cada día era una batalla por mantenerse vivo. Aquel día en particular, Roberto llevaba 3 jornadas sin probar bocado. El último refugio que había encontrado, una cabaña abandonada, había sido arrasado por una luz, obligándolo a continuar su marcha en busca de algún lugar donde protegerse de la tormenta que se avecinaba. El cielo se había vuelto de un gris plomizo amenazante, y el viento aullaba entre los pinos como una advertencia de la naturaleza. Roberto sabía que si no encontraba refugio pronto, esa noche podría ser su última. Sus piernas apenas respondían, entumecidas por el frío y debilitadas por la falta de alimento. Cada paso era un esfuerzo monumental, una lucha contra su propio cuerpo que le suplicaba rendirse y dejarse caer en la nieve. En medio de su agonía, mientras sus pensamientos comenzaban a volverse confusos por la hipotermia que se instalaba lentamente en su cuerpo, Roberto escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un sonido distinto al aullido del viento, algo que cortaba el aire helado con una nota de desesperación que él conocía muy bien. Era el relincho de un caballo. El sonido venía de algún lugar más adelante, amortiguado por la nieve pero inconfundible. Roberto sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. Tal vez era una alucinación, su mente jugándole una mala pasada en los últimos momentos de lucidez. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, y con él vino otro relincho, diferente pero igualmente desesperado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Roberto se obligó a continuar hacia el origen de los sonidos. Atravesó un grupo de pinos cuyas ramas colgaban pesadas por la nieve acumulada, y lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. Allí, en un claro pequeño rodeado de rocas, había 2 caballos enormes. No eran caballos comunes. Eran ejemplares magníficos, gigantes, con cuerpos musculosos que incluso en su estado de evidente abandono
mostraban la nobleza de su linaje. Uno era completamente negro, con una crin larga y enredada que caía sobre su cuello poderoso. El otro era de un color castaño oscuro, casi marrón, con manchas blancas en las patas. Pero lo que más impactó a Roberto no fue el tamaño ni la belleza de los animales, sino las gruesas cadenas que los mantenían prisioneros. Las cadenas estaban clavadas a estacas de metal hundidas profundamente en la tierra congelada y rodeaban los cuellos de los caballos con un peso cruel que los obligaba a mantener la cabeza baja. La nieve se había acumulado sobre sus lomos, convirtiéndolos en estatuas vivientes en medio del paisaje invernal. Sus costillas se marcaban bajo la piel, evidencia de días, tal vez semanas de abandono sin comida ni agua. Alrededor de ellos, Roberto pudo ver los restos de lo que alguna vez había sido un campamento temporal, tal vez de madereros o cazadores, ahora completamente abandonado y cubierto por la nieve. Los caballos habían sido dejados allí, encadenados, para morir lentamente. El caballo negro fue el primero en notar la presencia de Roberto. Levantó su enorme cabeza con esfuerzo, haciendo tintinear las cadenas, y sus ojos oscuros se encontraron con los del hombre. En esa mirada, Roberto vio algo que lo conmocionó hasta lo más profundo de su ser. Vio el mismo abandono que él sentía, la misma desesperación de estar al límite de la supervivencia, el mismo ruego silencioso por una oportunidad de seguir viviendo. Era como mirarse en un espejo. El caballo no mostró miedo, solo una resignación tranquila, como si ya hubiera aceptado su destino, pero aún mantuviera una chispa diminuta de esperanza en lo profundo de su ser. Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, congelándose casi de inmediato en sus mejillas. A pesar de su propio estado crítico, a pesar de que él mismo estaba al borde de la muerte, no podía simplemente alejarse. No podía dejar a estas criaturas nobles morir encadenadas como criminales, privadas de su libertad y su dignidad. En ese momento, algo cambió dentro de él. Durante meses había vagado sin propósito, esperando el final, aceptando su destino con una pasividad que lo había carcomido por dentro. Pero ahora, frente a estos dos seres indefensos, sintió regresar algo que creía perdido para siempre: un propósito. Con pasos vacilantes, Roberto se acercó a los caballos. El caballo negro lo observaba con atención, mientras que el castaño permanecía con la cabeza gacha, demasiado débil para reaccionar. Roberto extendió su mano temblorosa hacia el caballo negro, esperando que el animal se asustara o retrocediera, pero para su sorpresa el caballo permitió que su mano enguantada tocara su hocico helado. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió el cuerpo de Roberto. Podía sentir la vida que aún palpitaba en ese cuerpo enorme, la voluntad férrea que se negaba a rendirse completamente. Roberto permaneció allí, con la mano apoyada en el hocico del caballo negro, sintiendo el aliento cálido del animal contra su piel entumecida. Durante varios minutos no se movió, tratando de procesar lo que debía hacer. Su cuerpo le gritaba que se alejara, que buscara refugio para sí mismo, que su propia supervivencia era lo único que importaba. Pero algo más profundo, algo que venía de esa parte de él que había sido soldado, que había jurado proteger a los indefensos, le impedía dar la espalda a estos animales. Miró las cadenas que apresaban a los caballos y sintió una rabia creciente en su pecho. ¿Qué clase de persona podía hacer esto? Dejar a estas criaturas nobles atadas para morir de hambre y frío en medio de la nada. Las cadenas eran gruesas, del tipo que se usa para trabajos pesados, con eslabones de hierro que brillaban bajo la tenue luz del día invernal. Estaban sujetas alrededor de los cuellos de los caballos con candados oxidados que parecían haber estado allí durante semanas.
Roberto examinó las estacas de metal que sostenían las cadenas. Estaban profundamente enterradas en el suelo congelado, martilladas con fuerza por alguien que claramente no tenía intención de regresar. El caballo negro lo observaba con sus grandes ojos inteligentes, siguiendo cada uno de sus movimientos. Roberto podía ver en esa mirada una mezcla de esperanza y escepticismo, como si el animal hubiera aprendido a no confiar en los humanos, pero aún no pudiera evitar desear que éste fuera diferente. Roberto caminó hacia las estacas, luchando contra el viento que amenazaba con derribarlo. Se arrodilló en la nieve junto a la primera estaca, la que sostenía al caballo negro, y comenzó a cavar alrededor con sus manos enguantadas. La tierra estaba dura como piedra, congelada por semanas de temperaturas bajo cero. Después de varios minutos de esfuerzo, apenas había logrado remover unos centímetros de tierra helada. Sus dedos dolían incluso a través de los guantes, y su respiración salía en jadeos pesados que formaban nubes de vapor en el aire. Se dio cuenta de que necesitaba algo más que sus manos. Miró a su alrededor buscando alguna herramienta, cualquier cosa que pudiera usar. Entre los restos del campamento abandonado distinguió lo que parecía ser una pala vieja, medio enterrada en la nieve, cerca de lo que alguna vez había sido una fogata. Con esfuerzo se puso de pie y se dirigió hacia allá. La pala estaba oxidada y el mango estaba agrietado, pero serviría. Cuando regresó junto a los caballos, el negro había girado su enorme cabeza para observarlo, y ahora el castaño también había levantado la mirada. Había algo en la forma en que lo miraban que le daba fuerzas a Roberto, como si estos animales supieran que él era su única esperanza. Comenzó a cavar alrededor de la primera estaca con la pala, golpeando el suelo congelado una y otra vez. Cada golpe enviaba vibraciones dolorosas por sus brazos debilitados, pero no se detuvo. El sudor comenzó a empapar su ropa bajo la chaqueta, a pesar del frío cortante. Cavó y cavó, haciendo un agujero cada vez más profundo alrededor de la estaca. Después de lo que pareció una eternidad, sintió que la estaca comenzaba a aflojarse. Con un último esfuerzo, la arrancó del suelo congelado. El caballo negro, al sentir que la tensión de la cadena desaparecía, dio un paso vacilante hacia adelante. La cadena aún colgaba de su cuello, pesada y cruel, pero al menos ya no estaba anclado al suelo. Roberto sintió una pequeña victoria en su corazón exhausto. Uno liberado, faltaba uno más. Se dirigió hacia el caballo castaño, que lo observaba con ojos vidriosos. Este animal estaba en peor estado que el negro, claramente más débil y resignado. Roberto se arrodilló junto a su estaca y comenzó a cavar nuevamente. Sus brazos protestaban con cada movimiento, los músculos ardiendo por el esfuerzo, pero continuó sin pausa. El viento había aumentado su intensidad y ahora la nieve caía más densa, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Roberto sabía que la tormenta se estaba intensificando, que pronto sería imposible ver más allá de su nariz. Tenía que liberar a este caballo y encontrar refugio para todos, o morirían allí esa noche. La urgencia le dio nuevas fuerzas y cavó más rápido, ignorando el dolor que recorría su cuerpo. Finalmente, después de un esfuerzo sobrehumano, logró aflojar la segunda estaca. La arrancó del suelo y el caballo castaño, al sentirse liberado del ancla que lo mantenía prisionero, tambaleó hacia adelante antes de casi caer. Roberto dejó caer la pala y corrió hacia el animal, apoyando su propio cuerpo contra el costado del caballo para evitar que se desplomara en la nieve. El caballo era enorme, debía pesar más de 1000 kilogramos, y Roberto apenas pesaba 60 kilos en su estado demacrado, pero logró mantenerlo en pie. Podía sentir los huesos del animal bajo su piel, la debilidad extrema que lo había llevado al borde de la muerte. Ambos caballos
estaban ahora libres de sus ataduras al suelo, pero las pesadas cadenas aún colgaban de sus cuellos. Roberto intentó abrir los candados, pero estaban completamente oxidados y no cedían. Necesitaba herramientas que no tenía, fuerza que no poseía. Tendría que dejar las cadenas por ahora y ocuparse de ellas más tarde, si es que había un más tarde para cualquiera de ellos. Lo más urgente era encontrar refugio antes de que la tormenta los matara a los tres. Roberto recordó haber visto algo durante su caminata antes de encontrar a los caballos. A unos 100 metros de distancia, siguiendo el sendero que había tomado, había lo que parecía ser una formación rocosa, con una entrada que podría ser una cueva, o al menos un saliente que ofreciera protección contra el viento. Era su única opción. Tomó la cuerda que había usado la cadena del caballo negro, aunque el animal ya no necesitaba ser guiado, y comenzó a caminar en esa dirección. Para su sorpresa, el caballo negro lo siguió inmediatamente, caminando a su lado con paso lento pero decidido. El castaño, sin embargo, se había quedado atrás, demasiado débil para moverse. Roberto regresó junto al caballo castaño y lo observó con preocupación. El animal respiraba con dificultad, su cuerpo temblando violentamente. Roberto sabía que si dejaba a este caballo allí, moriría en cuestión de horas. Colocó su mano sobre el cuello del animal y le habló en voz baja, con la misma voz tranquilizadora que había usado con sus compañeros soldados heridos en Afganistán. «Vamos, amigo, solo un poco más. Puedes hacerlo, sé que puedes». Empujó suavemente al caballo, animándolo a dar un paso. El animal resistió al principio, pero luego, milagrosamente, dio un paso tambaleante, y luego otro. Era un progreso dolorosamente lento, pero era progreso. El caballo negro que se había adelantado se detuvo y esperó, como si entendiera que su compañero necesitaba tiempo. Así avanzaron los tres a través de la ventisca, que ahora rugía con toda su furia. Roberto iba adelante, volteando constantemente para asegurarse de que ambos caballos aún lo seguían. Cada paso era una agonía, tanto para él como para los animales. La nieve les llegaba hasta las rodillas, y el viento amenazaba con derribarlos a cada momento. Roberto sentía que su cuerpo estaba al límite, que en cualquier momento sus piernas cederían y caería para no levantarse nunca más. Pero cada vez que sentía que iba a rendirse, miraba al caballo negro que lo seguía con una determinación férrea y encontraba fuerzas para dar un paso más. La formación rocosa apareció finalmente como una silueta oscura en medio de la tormenta blanca. Roberto sintió un alivio tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Aceleró el paso tanto como su cuerpo exhausto se lo permitió, y al acercarse confirmó que efectivamente había una abertura en las rocas, una cueva natural que se adentraba en la montaña. La entrada tenía unos 3 metros de ancho y 2 de alto, suficiente para que los caballos pudieran entrar sin problemas. Roberto se asomó al interior con cautela, usando su encendedor para iluminar la oscuridad. La cueva no era muy profunda, tal vez unos 10 metros, pero el techo era alto y el suelo estaba seco, protegido del viento y la nieve por la posición estratégica de las rocas. Era perfecto. Se volvió hacia los caballos que esperaban detrás de él. El negro lo miraba con esos ojos inteligentes, como si estuviera evaluando el lugar. El castaño apenas podía mantener la cabeza en alto. Su cuerpo temblaba tan violentamente que Roberto temió que colapsara en cualquier momento. «Vamos, muchachos, aquí estaremos a salvo», les dijo Roberto con voz ronca por el frío. Entró primero en la cueva, y para su alivio, el caballo negro lo siguió sin dudar, sus cascos resonando contra la piedra. El castaño se quedó afuera por un momento, como si no tuviera fuerzas para dar un paso más, pero cuando el negro relinchó suavemente desde dentro, el animal reunió sus últimas fuerzas y entró tambaleándose. Una vez dentro,
Roberto pudo finalmente permitirse un momento para respirar. El contraste entre el exterior azotado por la ventisca y el interior relativamente cálido de la cueva era dramático. Aunque el aire seguía siendo frío, al menos estaban protegidos del viento cortante que había estado robándoles el calor corporal durante horas. Roberto se apoyó contra la pared de roca, sintiendo cómo sus piernas finalmente cedían. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, su respiración saliendo en jadeos irregulares. Los caballos se habían movido hacia el fondo de la cueva, donde el espacio era más amplio. El negro se quedó de pie, vigilante, mientras que el castaño finalmente se dejó caer sobre sus rodillas primero, y luego se tumbó completamente de lado con un suspiro profundo. Roberto cerró los ojos por un momento, dejando que la adrenalina se disipara de su sistema. Podía sentir cada músculo de su cuerpo protestando, cada articulación dolorida por el esfuerzo. Pero habían logrado llegar a un refugio. Los tres estaban vivos, al menos por ahora. Sin embargo, Roberto sabía que la batalla aún no había terminado. El refugio los protegía del viento y la nieve, pero el frío seguía siendo mortal. Sin calor, sin comida, ninguno de ellos sobreviviría mucho tiempo. Necesitaban fuego urgentemente, pero había un problema. Toda la madera en el exterior estaba cubierta de nieve y hielo, y él apenas tenía fuerzas para moverse. Con un esfuerzo que le costó todo lo que tenía, Roberto se puso de pie nuevamente. Sabía que si se quedaba sentado, si se permitía descansar aunque fuera unos minutos, tal vez nunca más se levantaría. La hipotermia ya estaba avanzando por su cuerpo, hacía que sus pensamientos fueran cada vez más lentos, que su coordinación fallara. Tenía que actuar ahora o nunca. Salió de la cueva hacia la tormenta nuevamente, buscando en los alrededores cualquier cosa que pudiera quemar. Cerca de la entrada, encontró algunos troncos caídos, parcialmente protegidos por un saliente rocoso. Estaban húmedos, pero no completamente empapados. Tendría que servir. Arrastró los troncos uno por uno hacia la cueva, un trabajo que en circunstancias normales habría sido simple, pero que ahora le tomaba toda su concentración y fuerza. Cada vez que salía, la ventisca trataba de derribarlo, de arrastrarlo de vuelta a su abrazo mortal. Pero Roberto seguía regresando, trayendo más madera, ramitas secas que encontró bajo los árboles, cualquier cosa combustible. Cuando finalmente tuvo suficiente material, comenzó la tarea de hacer fuego. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el encendedor. El primer intento falló, el segundo también. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. Si no lograba encender el fuego, todos morirían esa noche. En el fondo de la cueva, el caballo negro lo observaba. Había algo en esa mirada que le daba fuerzas a Roberto, una confianza silenciosa, como si el animal supiera que este hombre haría lo imposible por salvarlos. Roberto respiró profundamente, calmando sus manos temblorosas. Tenía que hacerlo. No podía fallar ahora, no después de todo lo que habían pasado. Protegió el encendedor con su cuerpo, creando una barrera contra las corrientes de aire que entraban a la cueva. Acercó la llama a las ramitas más secas que había encontrado, las que había guardado dentro de su chaqueta, para que se secaran con su propio calor corporal. Esta vez, la llama prendió. Era pequeña al principio, apenas un destello naranja en la oscuridad. Roberto contuvo la respiración mientras la alimentaba cuidadosamente con más ramitas, construyendo lentamente la fogata. La llama creció, vacilante al principio, pero ganando fuerza con cada segundo. Cuando finalmente las ramas más gruesas comenzaron a arder, Roberto sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo había logrado. Tenían fuego. El calor comenzó a irradiar desde las llamas, dispersando el frío mortal que había estado instalado en la cueva.
Roberto extendió sus manos hacia el fuego, sintiendo cómo la sensación regresaba gradualmente a sus dedos entumecidos. Los caballos también sintieron el cambio. El negro se acercó cautelosamente al fuego, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca como para beneficiarse del calor. Su cuerpo había dejado de temblar tan violentamente. El castaño, aún tumbado en el suelo, había abierto los ojos y miraba las llamas con lo que parecía ser fascinación. Roberto alimentó el fuego con más madera, asegurándose de que ardiera lo suficientemente fuerte como para mantener el calor durante horas. La cueva comenzó a llenarse de una calidez que contrastaba dramáticamente con el infierno helado del exterior. El humo encontraba su salida a través de grietas naturales en el techo, lo que significaba que podían mantener el fuego sin ahogarse. Con el fuego ardiendo establemente, Roberto finalmente se permitió sentarse nuevamente. Su cuerpo entero dolía, cada músculo protestaba pero estaba vivo. Miró a los dos caballos que compartían el refugio con él. El negro se había acostado también ahora, sus largas patas dobladas bajo su cuerpo, sus ojos aún alertas pero más tranquilos. El castaño respiraba con más facilidad, aunque seguía siendo evidente que estaba en mal estado. Las cadenas que colgaban de sus cuellos brillaban a la luz del fuego, un recordatorio cruel de su tormento. Roberto sabía que tenía que quitarlas, pero en ese momento no tenía ni las herramientas ni la energía para hacerlo. Primero necesitaban sobrevivir la noche. Roberto rebuscó en los bolsillos de su chaqueta y encontró lo último que le quedaba de sus provisiones: medio paquete de galletas saladas que había estado guardando para una emergencia. Este definitivamente calificaba como una emergencia. Abrió el paquete con manos temblorosas y se llevó una galleta a la boca. Estaba rancia y dura, pero para él sabía como el mejor manjar. Masticó lentamente, saboreando cada bocado, sintiendo cómo el alimento, aunque escaso, le daba algo de fuerza. Luego miró las galletas restantes y luego a los caballos. Ellos también necesitaban comida, probablemente más que él. Se levantó y caminó hacia el caballo castaño, que lo observó acercarse con ojos cautelosos. Roberto extendió su mano con una galleta. El caballo la olfateó y luego, con un movimiento delicado, la tomó de su mano. Roberto sintió una conexión instantánea, un momento de confianza compartida. Hizo lo mismo con el negro, quien aceptó la galleta con la misma delicadeza. No era suficiente para alimentarlos adecuadamente, pero era algo, un gesto de cuidado, una promesa de que no los había olvidado. Cuando mañana amaneciera, si la tormenta amainaba, buscaría comida para ellos. Hierba bajo la nieve, corteza de árboles, cualquier cosa que pudiera encontrar. La noche cayó sobre la montaña con una oscuridad absoluta que solo la tormenta podía traer. El aullido del viento afuera de la cueva era constante, un recordatorio de la furia de la naturaleza que los habría matado si hubieran permanecido a la intemperie. Pero dentro de la cueva, el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Roberto alimentaba las llamas cada cierto tiempo, asegurándose de que nunca se apagaran. Había juntado suficiente madera para mantener el fuego durante toda la noche, aunque eso había significado salir varias veces más a la ventisca, arriesgando su vida cada vez. Roberto se sentó cerca del fuego, envuelto en su chaqueta militar, observando a los dos caballos. El castaño se había quedado dormido. Su respiración era más tranquila ahora, aunque aún débil. Las costillas del animal se marcaban con cada respiración, un testimonio cruel del abandono que había sufrido. Roberto calculaba que los caballos debían haber estado encadenados al menos 2 semanas, tal vez más, sin comida adecuada. Era un milagro que aún estuvieran vivos. El negro, sin embargo, permanecía despierto, acostado pero con la cabeza levantada, sus ojos fijos en Roberto.
Había algo casi humano en esa mirada, una inteligencia que trascendía lo que Roberto normalmente asociaba con los animales. Nunca había sido un hombre de caballos. En su juventud había montado un par de veces, nada serio, solo paseos turísticos. Su conexión había sido siempre con los perros. Había tenido uno durante su servicio militar, un pastor alemán llamado Duke, que había sido su compañero fiel hasta que una bomba al borde del camino se lo llevó junto con 3 de sus compañeros de escuadrón. Después de eso, Roberto no había podido tener otro perro. El dolor de la pérdida había sido demasiado grande, pero ahora, mirando a este caballo negro que lo observaba con tanta intensidad, sentía algo similar a lo que había sentido con Duke, una conexión inexplicable que iba más allá de las palabras. «Te voy a llamar Sombra», dijo Roberto de repente, su voz ronca rompiendo el silencio de la cueva. El caballo movió las orejas al escuchar su voz, como si estuviera escuchando atentamente. «Y a tu amigo», continuó Roberto mirando al castaño dormido, «lo llamaré Canela, por su color». Los nombres se sentían apropiados, naturales. Sombra inclinó ligeramente la cabeza, y Roberto sintió que el animal había aceptado su nombre. Era una tontería, lo sabía, atribuirle comprensión humana a un caballo, pero en ese momento, en esa cueva, con la tormenta rugiendo afuera, y solo ellos 3 compartiendo el calor del fuego, no parecía tan absurdo. Roberto comenzó a hablar, primero en voz baja, luego más fuerte, como si los caballos pudieran entenderlo. Les contó sobre su vida, sobre los días en el ejército, sobre cómo había sido condecorado por valentía después de rescatar a 2 soldados heridos bajo fuego enemigo. Les habló de su esposa, María, quien había muerto de cáncer 5 años atrás, llevándose con ella la luz de su mundo. Les contó sobre sus hijos, sobre cómo se había alejado de ellos, porque no podía soportar que lo vieran caer, que vieran al héroe de guerra convertido en un hombre roto que no podía ni mantener un trabajo estable. Las palabras fluían de él como un río que había estado contenido durante demasiado tiempo. «¿Saben?», les dijo Roberto con los ojos humedecidos por las lágrimas que finalmente se permitía derramar. Había perdido las ganas de seguir. Después de María, después de perderlo todo, solo estaba esperando el final. Caminaba por estas montañas sin rumbo, sin propósito. Parte de mí esperaba que el frío me llevara una de estas noches, que simplemente me durmiera en la nieve y no despertara. Sería más fácil así, más digno que morir de hambre o enfermedad en algún callejón de la ciudad. Su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. «Pero entonces los encontré a ustedes», continuó, «y algo cambió. De repente tenía una razón para seguir, aunque fuera solo por hoy, solo para salvarlos a ustedes». Sombra, que había estado escuchando quieto, se levantó lentamente y caminó hacia Roberto. El hombre se quedó inmóvil, sin saber qué esperar. El enorme caballo se acercó hasta quedar justo frente a él y luego, en un gesto que Roberto nunca olvidaría, bajó su gran cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro del hombre. Roberto sintió el peso del animal, la calidez de su cuerpo, y algo dentro de él se rompió. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Sombra y lloró por primera vez en años. Lloró por todo lo que había perdido, por todos los días oscuros, por la soledad que lo había consumido. Y Sombra permaneció allí, quieto, dejando que el hombre derramara su dolor. No sé cuánto tiempo estuvieron así, Roberto abrazado al caballo, dejando salir años de sufrimiento acumulado. Cuando finalmente se separó, se sentía extrañamente más ligero, como si algo pesado que había estado cargando en su pecho se hubiera aliviado un poco. «Gracias, amigo», susurró Roberto acariciando el cuello de Sombra.
El caballo lo miró con esos ojos profundos y luego regresó a su lugar junto a Canela, acostándose nuevamente pero manteniendo siempre un ojo en Roberto. Era como si se hubiera designado a sí mismo como el protector, el guardián que vigilaría mientras los otros dormían. Roberto sabía que necesitaba descansar, que su cuerpo estaba al límite del agotamiento, pero tenía miedo de dormir, miedo de que el fuego se apagara, de que algo malo le sucediera mientras él no estaba vigilando. Pero el cansancio era más fuerte que su voluntad, y poco a poco sus párpados comenzaron a cerrarse. Antes de quedarse dormido completamente, miró una última vez a los caballos. Canela dormía profundamente, su cuerpo finalmente relajado después de semanas de tormento. Sombra lo miraba de vuelta, y en su mirada Roberto vio algo que lo reconfortó, una promesa silenciosa de que también él vigilaría. Cuando Roberto despertó horas después, sobresaltado por algún ruido, lo primero que vio fue a Sombra, aún despierto, aún vigilante. El fuego se había reducido a brasas brillantes, y Roberto rápidamente añadió más leña. La tormenta afuera parecía haber disminuido un poco, aunque el viento aún soplaba con fuerza. Roberto se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, asomándose hacia el exterior. Aún era de noche, pero las nubes se habían aclarado lo suficiente como para dejar ver algunas estrellas. La nevada había disminuido, aunque el suelo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve fresca. «Mañana tendremos que salir», dijo Roberto, más para sí mismo que para los caballos. «Necesitamos encontrar comida, agua, y tengo que quitar esas malditas cadenas de sus cuellos». La idea de intentar moverse en la nieve profunda con 2 caballos debilitados era desalentadora, pero no tenían otra opción. No podían quedarse en la cueva para siempre. Roberto sabía que a unos kilómetros de distancia, bajando por el otro lado de la montaña, había un pequeño pueblo. Si podían llegar allá, podrían conseguir ayuda. Pero el viaje sería peligroso, especialmente en el estado en que estaban. Roberto regresó junto al fuego y se sentó nuevamente. Miró sus manos, agrietadas y sangrantes por el trabajo de cavar en la tierra congelada. Miró su ropa, harapienta y sucia. Pensó en cómo debía verse, un hombre al borde de la muerte, intentando salvar a 2 caballos igual de desesperados. Cualquiera que los viera pensaría que estaban locos. Pero en ese momento, sentado en esa cueva con el calor del fuego acariciando su rostro y 2 caballos que dependían de él, Roberto se sintió más vivo de lo que se había sentido en años. Tenía un propósito nuevamente, algo por lo que luchar, alguien que lo necesitaba. Se acostó cerca del fuego, usando su mochila como almohada improvisada. Esta vez no luchó contra el sueño. Cerró los ojos y se dejó llevar, confiando en que Sombra los vigilaría a todos. Mientras se hundía en el sueño, su último pensamiento fue que tal vez, solo tal vez, este no era el final que había estado esperando. Tal vez era un nuevo comienzo. El amanecer llegó con una luz tímida que se filtraba por la entrada de la cueva, tiñendo las paredes de piedra con tonos rosados y dorados. Roberto abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento, sin recordar dónde estaba. El dolor en todo su cuerpo le recordó rápidamente los eventos del día anterior. Cada músculo protestaba cuando intentó moverse, como si su cuerpo entero fuera una gran contusión. Se sentó con dificultad y miró a su alrededor. El fuego se había reducido a cenizas humeantes, pero el calor residual aún se sentía en la cueva. Sombra estaba despierto, de pie cerca de la entrada, observando el exterior con atención. Canela seguía acostado, pero sus ojos estaban abiertos y parecía más alerta que la noche anterior. Roberto se puso de pie con un gemido y caminó hacia la entrada de la cueva. El paisaje que se extendía ante él
Era de una belleza sobrecogedor. La tormenta había pasado completamente, dejando atrás un mundo transformado en un manto blanco impoluto. Los árboles estaban cubiertos de nieve, sus ramas se doblaban bajo el peso, y el cielo era de un azul cristalino que dolía a la vista. El sol brillaba con una intensidad que hacía que la nieve resplandeciera como millones de diamantes. Era hermoso y mortal al mismo tiempo, porque esa belleza ocultaba el peligro del frío extremo y la dificultad de moverse en nieve tan profunda. Roberto sabía que no podían quedarse en la cueva mucho tiempo más. Sin comida, los tres morirían de inanición en cuestión de días. Necesitaban llegar al pueblo, pero primero tenía que ocuparse de las cadenas que aún colgaban de los cuellos de los caballos. Durante la noche había pensado en cómo hacerlo, y había llegado a la conclusión de que necesitaba encontrar algo que pudiera usar como palanca o herramienta para romper los candados oxidados. Salió de la cueva y comenzó a buscar entre los restos del campamento abandonado que había visto el día anterior. La nieve lo había cubierto todo, pero eventualmente encontró una barra de hierro, parte de lo que alguna vez había sido una estructura de tienda de campaña. Regresó a la cueva con su hallazgo y se acercó primero a Canela, quien aún estaba acostado. El caballo lo observó acercarse, pero no mostró miedo, solo una resignación cansada. Roberto le habló suavemente mientras examinaba el candado que sostenía la cadena alrededor de su cuello. El metal estaba tan oxidado que parecía que podría romperse con suficiente fuerza. Colocó la barra de hierro en el arco del candado y comenzó a hacer palanca. El metal crujió y protestó, pero no cedió. Roberto aplicó más presión, poniendo todo su peso en la barra. Sus manos resbalaban por el sudor a pesar del frío y podía sentir cómo sus músculos temblaban por el esfuerzo. Entonces, con un chasquido repentino que resonó en la cueva, el candado se rompió. La cadena cayó al suelo con un ruido metálico pesado, liberando finalmente el cuello de Canela. Roberto pudo ver las marcas que la cadena había dejado en la piel del animal, rosaduras rojas, y en algunos lugares la piel estaba en carne viva. La ira volvió a apoderarse de Roberto al ver el daño. ¿Qué clase de monstruo podía hacer esto a un ser vivo? Acarició suavemente el cuello herido de Canela, prometiéndose que encontraría la manera de curarlo cuando llegaran al pueblo. El caballo pareció entender que la opresión había terminado, y por primera vez desde que Roberto lo había encontrado, vio algo parecido a la esperanza en sus ojos. Ahora era el turno de Sombra. El caballo negro había observado todo el proceso con atención, y cuando Roberto se acercó a él con la barra de hierro, Sombra bajó la cabeza voluntariamente, facilitando el acceso al candado. Era como si supiera exactamente lo que Roberto estaba tratando de hacer y quisiera ayudar. El candado de Sombra estaba en mejor estado que el de Canela, y le tomó más tiempo y esfuerzo, pero finalmente también cedió. Cuando la cadena cayó, Sombra sacudió su enorme cabeza, haciendo volar su crin en todas direcciones, como si estuviera celebrando su libertad recién recuperada. Relinchó fuertemente, un sonido que llenó la cueva y se extendió hacia el valle exterior. Con las cadenas finalmente removidas, Roberto pudo examinar mejor a los caballos bajo la luz del día que entraba a la cueva. Eran ejemplares magníficos, incluso en su estado debilitado. Sombra debía medir al menos 1,80 m a la cruz, con un cuerpo muscular que hablaba de fuerza y resistencia. Su crin y cola eran largas y espesas, aunque enredadas y sucias. Canela era ligeramente más pequeño pero igual de impresionante, con una estructura elegante que sugería velocidad además de fuerza. Roberto no era experto, pero sospechaba que estos no eran caballos ordinarios, probablemente eran de alguna raza de tiro,
Tal vez percherones o Clydesdales, caballos de trabajo valiosos que valían miles de dólares. ¿Qué estaban haciendo aquí, abandonados en medio de la nada? Era un misterio que Roberto no podía resolver. Tal vez habían sido robados y los ladrones los habían abandonado cuando se volvió demasiado difícil transportarlos. Tal vez habían escapado de algún rancho y alguien los había encontrado y encadenado con intención de reclamarlos más tarde, pero nunca regresó. O tal vez había una explicación más oscura, algo relacionado con crueldad intencional. Fuera cual fuera la historia, no importaba ahora. Lo que importaba era que estaban libres y bajo su cuidado, y Roberto haría todo lo posible por salvarlos. Ahora venía la parte más difícil. Tenían que salir de la cueva y comenzar el viaje hacia el pueblo. Roberto estimaba que estaban a unos 8 o 10 kilómetros de distancia, un viaje que en condiciones normales tomaría un par de horas a pie, pero con la nieve profunda, sin comida y con 2 caballos débiles, podría tomarles todo el día, si es que lo lograban. Roberto sabía que había un riesgo real de que no lo consiguieran, de que alguno de ellos o todos colapsaran en el camino. Pero quedarse en la cueva no era una opción. Se morirían de hambre eventualmente. Roberto apagó los últimos restos del fuego con nieve, asegurándose de que no quedaran brasas que pudieran causar problemas. Luego, con las pocas pertenencias que tenía, se preparó para salir. Los caballos parecían inquietos, como si ellos también supieran que estaban a punto de enfrentar otro desafío. Roberto salió primero de la cueva, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve fresca. El frío era brutal, pero al menos el sol brillaba y no había viento. Eso era algo. Sombra salió detrás de él, sus poderosas patas abriendo camino a través de la nieve. Canela lo siguió más lentamente, claramente luchando con cada paso, pero sin rendirse. Comenzaron el descenso por la montaña, hacia donde Roberto recordaba que estaba el pueblo. El paisaje era traicionero, oculto bajo la nieve uniforme que hacía imposible ver dónde terminaba el terreno sólido y dónde comenzaban las caídas o los agujeros. Roberto probaba cada paso con cuidado, usando su bastón improvisado para tantear el terreno antes de comprometer su peso. Los caballos lo seguían confiando en que él los guiaría por el camino seguro. Era una responsabilidad que pesaba sobre Roberto, pero también lo llenaba de determinación. No había llegado tan lejos para fallar ahora. El progreso era lento y agotador. Cada hora avanzaban tal vez 1 kilómetro, deteniéndose frecuentemente para descansar. Roberto podía ver cómo Canela luchaba, cómo sus patas temblaban con cada paso. En un momento dado, el caballo tropezó y casi cayó, pero Sombra se colocó junto a él, ofreciendo su cuerpo como apoyo, permitiendo que Canela se recuperara. Era un gesto de compañerismo que conmovió profundamente a Roberto. Estos animales se cuidaban mutuamente, formaban un equipo, y él ahora era parte de ese equipo. Los 3 contra el mundo, 3 almas rotas tratando de encontrar su camino hacia la salvación. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando Roberto divisó finalmente algo que le dio esperanza. A lo lejos, a través del valle cubierto de nieve, pudo ver el destello de luz reflejándose en lo que parecía ser un techo metálico. Era el pueblo, o al menos los edificios en las afueras. La distancia era engañosa en el paisaje nevado, pero Roberto calculaba que aún les faltaban al menos 2 o 3 kilómetros. Miró hacia atrás a los caballos. Canela estaba temblando visiblemente. Su respiración salía en jadeos pesados que formaban grandes nubes de vapor. Sombra se veía mejor, pero incluso él mostraba signos de agotamiento. Roberto sabía que tenían que llegar pronto, o no llegarían en absoluto. «Vamos, muchachos, ya casi llegamos»,
les dijo Roberto con más confianza de la que realmente sentía. Solo un poco más y habrá comida, agua caliente, refugio. Sus propias palabras le recordaron cuánto tiempo había pasado desde que él mismo había probado una comida decente. Su estómago gruñía constantemente, y la debilidad en sus piernas era cada vez más pronunciada. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que mantenerse fuerte por los caballos, ellos dependían de él. Reanudaron la marcha, hundiéndose en la nieve con cada paso, luchando contra el cansancio que amenazaba con vencerlos. Fue entonces cuando Roberto escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era el rugido de un motor, débil al principio pero haciéndose más fuerte. Miró hacia el pueblo y vio una camioneta roja avanzando por lo que debía ser el camino principal, aunque era difícil distinguirlo bajo la nieve. El vehículo se movía lentamente, probablemente revisando los daños de la tormenta. Roberto sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, la camioneta representaba ayuda, una manera de llegar al pueblo más rápido. Por otro lado, Roberto había evitado el contacto con la gente durante meses, avergonzado de su condición, de lo que se había convertido. Pero ahora no se trataba de él, se trataba de los caballos. Roberto comenzó a agitar los brazos, tratando de llamar la atención del conductor. La distancia era considerable, y no estaba seguro de si lo verían. Gritó, su voz ronca perdiéndose en la inmensidad del paisaje nevado. La camioneta continuó su camino y por un momento Roberto pensó que no lo habían visto, pero entonces el vehículo se detuvo, giró ligeramente y comenzó a avanzar en su dirección. Roberto sintió un nudo en el estómago. Esto era real ahora. Tendría que hablar con alguien, explicar su situación, enfrentarse al juicio en los ojos de un extraño. Pero cuando miró a Sombra y Canela, supo que no tenía otra opción. La camioneta se acercó tanto como pudo antes de que la nieve profunda la detuviera. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre de unos 60 años, robusto, con una barba gris y ojos astutos que inmediatamente evaluaron la escena ante él. Vestía un abrigo grueso de trabajo y botas altas. Su rostro mostró sorpresa al ver a Roberto y a los dos caballos enormes. «¡Santo Dios!», exclamó el hombre mientras se acercaba con dificultad a través de la nieve. «¿De dónde salieron ustedes? Pensé que conocía a todos en estas montañas». El acento del hombre indicaba que era local. Probablemente había vivido en la zona toda su vida. Roberto vaciló sin saber muy bien qué decir. «Los encontré encadenados», comenzó con voz áspera. «Allá arriba, en la montaña, los abandonaron para morir». Su voz se quebró ligeramente al recordar el momento en que había encontrado a los caballos. «Tuve que liberarlos». El hombre se acercó más, sus ojos moviéndose de Roberto a los caballos y de vuelta. Roberto podía ver el momento exacto en que el hombre se dio cuenta de su estado, de las ropas harapientas, de la delgadez extrema, de los signos evidentes de alguien que había estado viviendo a la intemperie durante mucho tiempo. Pero en lugar del juicio que Roberto esperaba ver, los ojos del hombre se suavizaron con compasión. «Encadenados, dices», murmuró el hombre acercándose a los caballos para examinarlos. Su mano experta palpó el cuello de Canela, donde las cadenas habían dejado sus marcas. «Estos son percherones, caballos de tiro de raza pura. Valen una fortuna. Alguien los reportó robados hace unas 3 semanas en un rancho a 50 kilómetros de aquí. La policía ha estado buscándolos». Roberto sintió alivio al saber que los caballos tenían un hogar al que regresar, pero también una punzada de tristeza ante la idea de separarse de ellos tan pronto. El hombre se volvió hacia Roberto. Su mirada era amable pero seria. «Muchacho, tú y estos caballos necesitan atención inmediata. Mi nombre es Thomas. Tengo un rancho a las afueras del pueblo.
Suban a la camioneta, llevaré a todos al calor. Roberto negó con la cabeza. Los caballos no caben en la camioneta y están demasiado débiles para caminar mucho más. Thomas asintió, pensativo. Tienes razón. Mira, tú sube a la camioneta. Te llevaré al pueblo. Conseguiremos un remolque para caballos y comida y regresaremos por ellos. No deben estar solos ni un minuto más, respondió Roberto con firmeza, que lo sorprendió a sí mismo. Ya los abandonaron una vez. No lo haré yo. Thomas observó a Roberto durante un largo momento y luego asintió lentamente con respeto evidente en su mirada. Está bien, dijo finalmente. Entonces iré yo por ayuda. Mientras tanto, hay mantas en la parte de atrás de mi camioneta y algo de comida. Úsalas. Volveré en menos de una hora con lo que necesitamos. Thomas regresó a su camioneta y sacó 2 mantas gruesas de lana y una bolsa con provisiones. Le entregó todo a Roberto junto con una botella de agua. Toma, dijo. Hay sándwiches y barras energéticas ahí. Come algo, te hace falta. Y cubre a los caballos con las mantas, especialmente al castaño. Se ve muy mal. Roberto aceptó las provisiones con manos temblorosas, casi sin poder creer la amabilidad del extraño. Gracias, murmuró, su voz cargada de emoción. No sé cómo agradecerle. Thomas puso una mano pesada en el hombro de Roberto. No hay nada que agradecer, hijo. Es lo correcto. Ahora cuida de esos animales mientras vuelvo. Y cuídate tú también, te ves como si no hubieras comido en semanas. Roberto observó cómo Thomas regresaba a su camioneta y se alejaba, las llantas luchando por tracción en la nieve profunda, hasta que finalmente desapareció de vista. Entonces se volvió hacia los caballos con las mantas y la comida. Primero cubrió a Canela, envolviéndolo cuidadosamente para protegerlo del frío. Luego hizo lo mismo con Sombra, quien se dejó cubrir dócilmente. Los caballos parecían apreciar el calor adicional, sus cuerpos relajándose visiblemente bajo las mantas. Finalmente, Roberto abrió la bolsa de comida. Había 3 sándwiches de jamón y queso, varias barras energéticas y algunas manzanas. Roberto tomó una manzana y la partió en pedazos, ofreciéndosela primero a los caballos. Canela la aceptó con avidez, masticando despacio, como si hubiera olvidado lo que era comer algo sabroso. Sombra también tomó su porción, sus ojos nunca dejando de observar a Roberto. Después de asegurarse de que los caballos habían comido, Roberto finalmente se permitió tomar un sándwich. El primer bocado fue como una explosión de sabor en su boca. No había probado algo tan delicioso en meses. Tuvo que obligarse a comer despacio, sabiendo que su estómago encogido no podría manejar demasiada comida de golpe. Cada bocado era un regalo, cada sorbo de agua una bendición. Mientras comían, Roberto se sentó en la nieve junto a los caballos, apoyándose contra el cuerpo cálido de Sombra. «Lo logramos», murmuró. «Contra todo pronóstico, lo logramos». Sombra movió su cabeza hacia Roberto, su gran ojo oscuro mirándolo con lo que solo podía describirse como afecto. Roberto acarició el cuello del animal, sintiendo bajo su mano el pulso constante de vida. En ese momento, esperando ayuda en medio de la nieve, envuelto en mantas y con algo de comida en el estómago, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. Thomas regresó en menos tiempo del prometido, y no venía solo. Además de su camioneta, venía un remolque grande para caballos, tirado por otra camioneta conducida por una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en una coleta. También había una tercera camioneta, esta con las marcas del departamento del sheriff del condado. Roberto sintió un momento de pánico al ver el vehículo policial. Durante meses había evitado cualquier contacto con las autoridades,
no porque hubiera hecho algo malo, sino porque temía que lo llevaran a algún albergue o que intentaran contactar a su familia. Pero se obligó a calmarse. Esto no era sobre él, era sobre los caballos. Los vehículos se detuvieron tan cerca como pudieron y varias personas bajaron rápidamente. Thomas venía al frente, seguido por la mujer que había conducido el remolque. Esta es la doctora Sarah Mitchell, nuestra veterinaria local, explicó Thomas. Y el que viene detrás es el sheriff Dawson. Roberto asintió nerviosamente mientras la veterinaria se acercaba directamente a los caballos, su maletín médico en mano. Era una mujer de aspecto competente, con ojos amables pero profesionales, que evaluaban la condición de los animales con experiencia evidente. El sheriff, un hombre alto y delgado de unos 50 años, se acercó a Roberto con expresión seria pero no hostil. «Señor», comenzó el sheriff con voz firme pero respetuosa, «Thomas me contó que encontró estos caballos encadenados en la montaña. Necesito que me cuente exactamente qué pasó». Roberto tragó saliva y comenzó a relatar la historia desde el principio. Cómo había estado caminando por la montaña durante la tormenta, cómo había escuchado los relinchos, cómo había encontrado a Sombra y Canela encadenados y abandonados. Describió el campamento abandonado, las estacas clavadas profundamente en el suelo congelado, el estado terrible en que estaban los animales. Mientras hablaba podía ver cómo la expresión del sheriff se oscurecía con cada detalle. Estos caballos fueron reportados robados hace 3 semanas del rancho Blackwood, dijo el sheriff cuando Roberto terminó su relato. Vale más de $50,000 cada uno. Los dueños han estado desesperados buscándolos. $50,000, repitió Roberto atónito, mirando a los caballos con nuevos ojos. Nunca había estado cerca de algo tan valioso en toda su vida. El sheriff notó su expresión y se apresuró a añadir, por haberlos encontrado y rescatado, hay una recompensa sustancial, $10,000. Roberto se quedó sin palabras. $10,000. Esa cantidad de dinero podría cambiar su vida completamente. Podría conseguir un lugar donde vivir, comida, ropa nueva, tal vez incluso un trabajo. Mientras Roberto procesaba esta información, la doctora Mitchell había terminado su examen inicial de los caballos. Se acercó al grupo con expresión preocupada. «El castaño, que ustedes llaman Canela, está en estado crítico», anunció. «Está severamente desnutrido y deshidratado, tiene hipotermia leve, y las heridas en su cuello por las cadenas están infectadas. Necesita tratamiento veterinario inmediato o podríamos perderlo. El negro, Sombra, está en mejor condición pero también necesita atención. Ambos necesitan ser transportados al refugio veterinario donde puedo tratarlos adecuadamente». Roberto sintió que su corazón se encogía al escuchar el diagnóstico. Después de todo lo que habían pasado juntos, la idea de perder a Canela era insoportable. «¿Va a estar bien?», preguntó Roberto sin poder ocultar la preocupación en su voz. La doctora Mitchell lo miró con simpatía. «Haré todo lo que esté en mi poder», prometió, «pero necesito que me ayudes a cargarlos en el remolque. Canela especialmente está muy débil y podría resistirse». Roberto asintió inmediatamente. «Haré lo que sea necesario». Bajo la dirección de la doctora Mitchell, Roberto y Thomas trabajaron juntos para guiar a los caballos hacia el remolque. Sombra, confiando en Roberto, subió sin problema, sus cascos resonando contra la rampa de metal. Canela, sin embargo, se resistió al principio, demasiado débil y asustado para entender que estaban tratando de ayudarlo. Roberto se colocó junto al caballo castaño, hablándole en voz baja como había hecho en la cueva. «Vamos, amigo, es seguro. Confía en mí, como confiaste cuando te liberé. Te prometo que todo estará bien». Su voz parecía calmar al animal y lentamente, paso por paso,
Canela comenzó a subir la rampa. A mitad de camino sus patas fallaron y casi cae, pero Roberto estaba allí para sostenerlo, su cuerpo pequeño apuntalando al enorme animal con una fuerza que no sabía que tenía. Con un último esfuerzo, Canela llegó al interior del remolque donde inmediatamente se dejó caer sobre el piso acolchado con heno, exhausto. La doctora Mitchell aseguró a ambos caballos dentro del remolque y luego se volvió hacia Roberto. «Vendrás con nosotros, ¿verdad?», preguntó. «Necesito saber exactamente qué les diste de comer y beber. ¿Cuánto tiempo estuvieron expuestos al frío después de liberarlos? Cualquier detalle que pueda ayudarme a tratarlos». Roberto asintió sin dudar. No los dejaría ahora, no cuando aún lo necesitaban. El sheriff le ofreció un lugar en su vehículo, pero Roberto prefirió ir en la parte de atrás del remolque con los caballos. La doctora Mitchell aceptó, entendiendo el vínculo que se había formado entre el hombre y los animales. El viaje al pueblo fue lento y cuidadoso. La doctora Mitchell conducía con extrema precaución para no sacudir demasiado a los caballos heridos. Roberto se sentó en un rincón del remolque, observando a Sombra y Canela. Sombra había bajado su cabeza cerca de Canela, como si estuviera velando por su compañero. Era un gesto de solidaridad que Roberto entendía perfectamente. Ellos también habían pasado por un infierno juntos, habían sobrevivido cuando otros habrían muerto. Extendió su mano y tocó el cuello de Sombra. El caballo volteó su gran cabeza hacia él, y en ese intercambio silencioso, Roberto sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Ellos se entendían mutuamente, tres sobrevivientes unidos por la adversidad. Cuando llegaron al refugio veterinario de la doctora Mitchell, un complejo moderno en las afueras del pueblo, había varias personas esperando. Thomas había llamado avisando de su llegada, y el personal estaba preparado. Descargaron a Canela primero, usando una camilla especial para caballos, porque el animal ya no podía caminar por sí mismo. Lo llevaron directamente a una sala de tratamiento donde la doctora Mitchell inmediatamente comenzó a trabajar, insertando una vía intravenosa para combatir la deshidratación y administrándole antibióticos para las infecciones. Sombra fue llevado a un establo adyacente donde podría ser examinado y alimentado adecuadamente. El caballo relinchó fuertemente cuando lo separaron de Canela, claramente angustiado por dejar a su compañero. Roberto observaba todo desde la puerta, sintiéndose inútil e impotente. Una de las asistentes veterinarias, una joven llamada Emma, se acercó a él con una sonrisa amable. «Señor, ¿cuándo fue la última vez que usted comió algo caliente o tomó una ducha?», preguntó. Roberto se dio cuenta de que probablemente se veía y olía terrible. «No lo sé», admitió honestamente. «Hace meses, tal vez». Emma asintió comprensivamente. «Venga conmigo. Tenemos una habitación para empleados con ducha. Le conseguiré ropa limpia y comida caliente mientras la doctora Mitchell trabaja con los caballos. No puede ayudarlos si usted mismo colapsa». Roberto vaciló, mirando hacia donde habían llevado a Canela. «Le prometo que si hay algún cambio, vendré a buscarlo inmediatamente», aseguró Emma. «Pero los caballos estarán en buenas manos y usted necesita cuidarse también». Finalmente Roberto asintió. Emma lo guió a través del complejo hasta una habitación pequeña pero limpia con una ducha. Le trajo ropa limpia, toallas, y le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. Cuando Roberto finalmente se quedó solo y se miró en el espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Barbudo, demacrado, con ojos hundidos y piel curtida por el clima, se veía como un fantasma de quien había sido. La ducha fue una experiencia casi espiritual para Roberto. El agua caliente cayendo sobre su cuerpo helado,
Era como un bálsamo que no solo limpiaba la suciedad de meses, sino también algo más profundo. Observó cómo el agua en el desagüe se volvía gris por la mugre acumulada, llevándose con ella parte de la oscuridad que había cargado durante tanto tiempo. Se quedó bajo el agua hasta que comenzó a enfriarse, permitiendo que el calor penetrara en sus músculos doloridos. Cuando finalmente salió, se sentía como una persona nueva. La ropa que Emma le había dejado era simple, jeans y una camisa de franela, pero estaba limpia y era de su talla aproximada. Se vistió lentamente, aún adaptándose a la sensación de ropa limpia contra su piel. Cuando salió de la habitación, Emma lo estaba esperando con una bandeja de comida. Había un plato humeante de estofado de carne con vegetales, pan recién horneado y una taza grande de café. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente ante tanta bondad de extraños. «Gracias», logró decir con voz entrecortada. «No sé cómo agradecer todo lo que están haciendo». Emma simplemente sonrió. «Está haciendo lo que cualquier persona decente haría, señor. Además, usted salvó a esos caballos. Es lo mínimo que podemos hacer». Lo llevó a una pequeña sala de espera donde podría comer tranquilo, pero cerca de donde estaban tratando a los animales. Roberto comió despacio, saboreando cada bocado del estofado. Era la primera comida caliente real que probaba en meses, y tuvo que contenerse para no devorarla de inmediato. A mitad de la comida, la doctora Mitchell entró en la sala, quitándose unos guantes médicos. Su expresión era seria pero no desesperada. Roberto dejó su cuchara inmediatamente, el estómago apretándose de ansiedad. «Canela está estabilizado», anunció la veterinaria. «Las próximas 24 horas serán críticas, pero creo que va a salir adelante. Es un luchador, ese caballo». Roberto sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El alivio era tan intenso que tuvo que apoyarse contra la pared por un momento. «¿Puedo verlo?», preguntó Roberto. La doctora Mitchell asintió. «Sí, pero solo un momento. Está muy débil y necesita descansar». Lo guió a través de un corredor hasta la sala de tratamiento. Canela estaba acostado sobre una gruesa cama de paja, con mantas térmicas cubriéndolo y una vía intravenosa conectada a su cuello. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era superficial pero constante. Roberto se acercó despacio y colocó su mano sobre el cuello del caballo, evitando las áreas vendadas donde las cadenas habían dejado sus marcas. «Eres fuerte, amigo», susurró. «Más fuerte de lo que yo podría ser. Sigue luchando». El caballo no abrió los ojos, pero Roberto sintió un ligero cambio en su respiración, como si el animal hubiera reconocido su presencia. Después de despedirse de Canela, la doctora Mitchell llevó a Roberto a ver a Sombra. El caballo negro estaba en un establo espacioso, ya había sido alimentado y cepillado por el personal. Cuando vio entrar a Roberto, Sombra se acercó inmediatamente a la puerta del establo, extendiendo su hocico hacia el hombre. Roberto lo acarició, sintiendo la suavidad de su pelaje ahora que estaba limpio. «Te ves mucho mejor, amigo», dijo con una sonrisa. Sombra resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. La doctora Mitchell observaba la interacción con una expresión pensativa. «Nunca he visto un vínculo tan fuerte formarse tan rápido», comentó. «Ese caballo lo adora claramente. Lo salvó de morir solo en esa montaña. Sombra le debe su vida». Roberto pasó varios minutos con Sombra, hablándole en voz baja, tranquilizándolo sobre Canela. El caballo parecía entender, o al menos se calmaba con el sonido de su voz. Cuando finalmente salió del establo, encontró al sheriff Dawson esperándolo en el corredor. El oficial tenía una expresión amable pero profesional. «Señor Méndez», comenzó, «necesito hacerle algunas preguntas más para mi informe. ¿Tiene un momento?».
Roberto asintió, aunque se sentía súbitamente nervioso. Claro, sheriff. Se sentaron en la sala de espera y el sheriff sacó una libreta. Primero, necesito su información completa para el papeleo de la recompensa, dijo el sheriff. Roberto le dio su nombre completo, fecha de nacimiento, y luego vaciló cuando llegó a la dirección. No tengo una dirección permanente, admitió Roberto en voz baja, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. He estado viviendo en las montañas durante los últimos meses. El sheriff levantó la vista de su libreta. Su expresión no mostraba juicio sino comprensión. ¿Es usted veterano?, preguntó. Roberto asintió. Serví 2 periodos en Afganistán. El sheriff cerró su libreta y se inclinó hacia adelante. Señor Méndez, Roberto, mi hermano también sirvió. Entiendo lo difícil que puede ser la transición de vuelta a la vida civil. Sé que a veces el sistema falla a aquellos que más han dado, pero quiero que sepa que hay recursos disponibles, gente que quiere ayudar. Roberto sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo evitando cualquier tipo de ayuda, convencido de que no la merecía, que escuchar estas palabras de un extraño lo conmovió profundamente. Gracias, sheriff, logró decir. No estoy seguro de qué hacer ahora. El sheriff sonrió. Bueno, para empezar tienes $10,000 de recompensa en camino. Eso te dará un buen comienzo. Y Thomas, el hombre que los encontró, me pidió que te dijera que tiene trabajo disponible en su rancho si lo quieres. Nada sofisticado, cuidar animales, mantenimiento, pero viene con alojamiento y comida. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el universo, después de tanto tiempo de darle la espalda, finalmente le estuviera ofreciendo una oportunidad. Me interesa mucho, respondió Roberto. El sheriff asintió satisfecho y anotó el número de teléfono de Thomas en un papel. Llámalo cuando estés listo. Y sobre tu situación de vivienda inmediata, el pueblo tiene un programa de asistencia para veteranos. Puedo hacer algunas llamadas, conseguirte una habitación temporal mientras decides qué hacer. Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a formarse nuevamente. No sé qué decir, sheriff. Su bondad, la de Thomas, la de todos aquí, es más de lo que merezco. El sheriff se puso de pie y colocó una mano en el hombro de Roberto. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo, y claramente el destino te dio una cuando encontraste esos caballos. No la desperdicies. Esa noche, Roberto durmió en una habitación limpia proporcionada por el programa de asistencia a veteranos del pueblo. Era simple, apenas un cuarto con una cama, un escritorio y un baño. Pero para Roberto era un palacio. Se acostó en la cama, sintiendo la suavidad del colchón, el calor de las mantas limpias, y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Había pasado de estar al borde de la muerte a tener un techo sobre su cabeza, ropa limpia, comida en su estómago y la promesa de un trabajo. Pero más importante que todo eso, había salvado 2 vidas y en el proceso había redescubierto su propia voluntad de vivir. Al día siguiente, Roberto se despertó temprano, su cuerpo aún acostumbrado a las rutinas de supervivencia de la montaña. Se vistió rápidamente con la ropa que le habían dado y caminó hasta el refugio veterinario. No podía dormir sin saber cómo estaban los caballos. Cuando llegó, encontró a la doctora Mitchell ya trabajando. «Buenos días», la saludó. «¿Cómo están Sombra y Canela?» La veterinaria se volvió con una sonrisa cansada pero genuina. Canela pasó la noche sin complicaciones. Todavía está muy débil, pero sus signos vitales son estables. Creo que va a recuperarse completamente, aunque tomará tiempo. Y Sombra está perfecto. De hecho, está reclamándolo a usted. No ha dejado de mirar hacia la puerta desde que amaneció. Roberto sintió calidez extenderse por su pecho. ¿Puedo pasar tiempo con ellos?, preguntó. Por supuesto, respondió la doctora Mitchell. De hecho, creo que su presencia ayudará a la recuperación de Canela.
Los animales sanan más rápido cuando están cerca de quienes aman. Roberto pasó la mañana en el refugio, primero con Sombra cepillándolo y hablándole sobre el trabajo que Thomas le había ofrecido, sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Luego se sentó junto a Canela, quien ahora estaba despierto y alerta. El caballo castaño apoyó su cabeza cerca de Roberto y el hombre acarició suavemente su crin, prometiéndole que nunca más estaría solo. 3 días después, Roberto se encontraba en el establo con Sombra cuando la doctora Mitchell entró acompañada de 2 personas que él no conocía. El hombre era alto y robusto, de unos 60 años, con el rostro curtido de alguien que había pasado toda su vida trabajando al aire libre. La mujer a su lado era más joven, tal vez de 40 años, con rasgos delicados pero una postura que irradiaba fuerza y determinación. Ambos vestían ropa de rancho de calidad, y había algo en su manera de moverse que hablaba de prosperidad y autoridad. Roberto supo inmediatamente quiénes eran incluso antes de que la doctora Mitchell hiciera las presentaciones. Roberto, estos son William y Catherine Blackwood, los dueños del rancho Blackwood, dijo la veterinaria con voz suave. Los dueños de Sombra y Canela. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría. Lo había sabido desde que el sheriff le contó que los caballos habían sido robados, pero eso no hacía que fuera más fácil. William Blackwood se adelantó y extendió su mano. «Señor Méndez», dijo con voz profunda y sincera, «no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que hizo por nuestros caballos». Roberto estrechó su mano, notando la fuerza en el apretón del hombre mayor. «Solo hice lo correcto», respondió Roberto con voz más tranquila de lo que se sentía interiormente. No podía dejarlos morir encadenados. Catherine Blackwood se adelantó entonces, y para sorpresa de Roberto lo abrazó. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. «Gracias», susurró. «Estos caballos son como familia para nosotros. Cuando fueron robados, fue como perder a nuestros hijos». Se separó y miró hacia Sombra, quien observaba el intercambio con atención. «Su nombre real es Midnight Thunder», dijo con voz suave llena de afecto. «Y su compañero es Autumn Gold. Los criamos desde que eran potrillos. Son hermanos, nacidos con 1 año de diferencia de la misma madre». Roberto asintió, procesando esta información. Midnight Thunder y Autumn Gold, nombres apropiados para caballos de tal magnificencia, pero en su corazón siempre serían Sombra y Canela, los compañeros que habían compartido con él los momentos más oscuros y más brillantes de su vida reciente. Los Blackwood pasaron la siguiente hora revisando a los caballos con la doctora Mitchell, escuchando los detalles del tratamiento y la recuperación. Canela, o Autumn Gold, aún estaba en observación, pero mejoraba cada día. Sombra estaba completamente recuperado y listo para volver a casa. Durante todo ese tiempo Roberto permaneció en un rincón, sintiéndose cada vez más invisible, como si su papel en la historia de estos caballos ya hubiera terminado. Fue William quien finalmente se volvió hacia él. «Señor Méndez, Roberto, el sheriff nos contó tu situación», dijo con una expresión amable. «Sabemos que eres veterano y que has pasado por tiempos difíciles. Queremos hacer algo más que simplemente darte la recompensa». Roberto levantó la mano, interrumpiendo. «No busco caridad, señor Blackwood», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «La recompensa es más que suficiente». Pero William negó con la cabeza. «No es caridad, es gratitud, y es reconocer que tienes un don con los caballos. Sombra, Midnight, ese animal no confía fácilmente en las personas. Fue abusado por los ladrones antes de que lo encadenaran, pero contigo es diferente. Te adora». Como si quisiera confirmar las palabras de su dueño, Sombra se acercó a Roberto y apoyó su gran cabeza en el hombro del hombre.
Roberto cerró los ojos, sintiendo el peso familiar, la calidez del animal. Sabía que se estaba enamorando demasiado de estos caballos, que la separación sería dolorosa, pero no podía evitarlo. Catherine observaba la escena con una expresión pensativa. William susurró a su esposo, lo suficientemente alto para que Roberto escuchara: «Creo que deberíamos hacer la oferta». William asintió, volviéndose hacia Roberto nuevamente. «Roberto, necesitamos un encargado en nuestro rancho, alguien que se especialice en el cuidado de nuestros percherones. El puesto incluye casa, comida y un salario muy competitivo. Te queremos a ti». Roberto se quedó sin palabras, mirando a los Blackwood con incredulidad. «Pero ni siquiera conocen mis calificaciones», logró decir finalmente. «No soy veterinario, no tengo entrenamiento formal con caballos». William sonrió. «Tienes algo más valioso que entrenamiento formal. Tienes corazón, tienes dedicación y tienes una conexión natural con estos animales. Podemos enseñarte el resto». Roberto sintió que su mundo se expandía con posibilidades que nunca había imaginado. Trabajar con caballos, tener un hogar, un propósito. Y lo mejor de todo, poder seguir cerca de Sombra y Canela. Aceptó la oferta sin dudarlo, estrechando las manos de ambos Blackwood mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Al día siguiente, llegó el momento de transportar a los caballos de regreso al rancho Blackwood. Canela todavía necesitaba unos días más de tratamiento, pero Sombra estaba listo para ir a casa. El remolque estaba esperando afuera, y todo el personal del refugio se había reunido para despedirse del caballo que había captado los corazones de todos. Roberto estaba encargado de guiar a Sombra al remolque, pero cuando llegó al establo, encontró al caballo inquieto, paseando de un lado a otro, relinchando con ansiedad. Era como si el animal supiera que algo estaba a punto de cambiar, y no le gustaba la incertidumbre. Roberto entró en el establo y se acercó a Sombra, hablándole suavemente. «Oye, amigo, todo está bien. Vas a volver a casa, a tu verdadero hogar, y yo voy a ir contigo. No nos vamos a separar». Las palabras parecieron calmar un poco al caballo, pero aún se mostraba reticente. Roberto tomó la cuerda guía y comenzó a conducir a Sombra hacia el exterior. El caballo lo siguió, pero cada pocos pasos se detenía, volteando su gran cabeza hacia el establo donde Canela aún estaba recuperándose. Era evidente que no quería dejar a su hermano atrás. Roberto entendía perfectamente ese sentimiento. Él tampoco quería separar a los dos animales que habían pasado juntos por tanto. Está bien, susurró Roberto, acariciando el cuello de Sombra. Canela vendrá pronto, te lo prometo. Solo unos días más, y estarán juntos de nuevo. Continuaron caminando hacia el remolque, donde los Blackwood y varios empleados esperaban. Pero cuando llegaron a la rampa, algo extraordinario sucedió. Sombra se detuvo en seco y se volvió hacia Roberto. El caballo lo miró con esos ojos profundos e inteligentes durante un largo momento, y luego, en un gesto que dejó a todos los presentes sin aliento, Sombra se arrodilló lentamente frente a Roberto, doblando sus enormes patas delanteras y bajando su cabeza hasta casi tocar el suelo. Era un gesto de reverencia, de gratitud, de respeto. En el mundo de los caballos, arrodillarse voluntariamente ante alguien es el mayor signo de confianza y sumisión. Roberto se quedó paralizado, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer sin control por su rostro. Nunca había visto algo así, nunca había experimentado una conexión tan profunda con otro ser vivo. Se arrodilló frente a Sombra y rodeó el cuello del caballo con sus brazos, llorando abiertamente. «Gracias, amigo», sollozó. «Gracias por salvarme, porque me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me diste una razón para seguir viviendo cuando yo había perdido toda esperanza». Los presentes observaban la escena en silencio respetuoso.
muchos con lágrimas en sus propios ojos. Catherine Blackwood se limpió las mejillas discretamente mientras su esposo colocaba un brazo protector alrededor de ella. Incluso la doctora Mitchell, que había visto muchas cosas en su carrera, se encontró profundamente conmovida por la exhibición de amor entre el hombre y el caballo. Después de varios minutos, Roberto se separó suavemente y ayudó a Sombra a ponerse de pie. El caballo lo siguió entonces sin resistencia hacia el remolque, subiendo la rampa con confianza, ahora que sabía que Roberto estaría con él en este nuevo capítulo de sus vidas. El rancho Blackwood era aún más impresionante de lo que Roberto había imaginado. Se extendía por cientos de hectáreas de tierras verdes y onduladas, con cercas blancas inmaculadas que dividían los pastos donde docenas de caballos pastaban libremente. Los establos eran construcciones amplias y modernas, con cada establo individual más grande que la habitación temporal donde Roberto había estado viviendo en el pueblo. La casa principal era una hermosa estructura de estilo colonial, rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos. Pero lo que más impresionó a Roberto fue la cabaña que los Blackwood le habían asignado como su nueva vivienda. Estaba ubicada cerca de los establos de los percherones, una pequeña casa de madera con 2 habitaciones, una cocina completa, un baño moderno y una sala de estar acogedora. Tenía una chimenea de piedra, ventanas grandes que dejaban entrar abundante luz natural y un porche con vista a los pastos donde los caballos corrían libres. Para Roberto, que había pasado meses durmiendo en cuevas y bajo árboles, era como un palacio. Catherine le había dejado la casa completamente amueblada, con ropa de cama limpia, despensa llena y hasta flores frescas en la mesa de la cocina. Cuando Roberto entró por primera vez y cerró la puerta detrás de él, se dejó caer en el sofá y lloró de pura gratitud y alivio. Los primeros días en el rancho fueron un periodo de ajuste. Roberto trabajaba junto a los otros empleados del rancho, aprendiendo los ritmos y rutinas del cuidado de los caballos de tiro. Los percherones del rancho Blackwood no eran solo animales de exhibición, eran caballos de trabajo que participaban en competencias, desfiles y eventos especiales por todo el estado. Requerían cuidado especializado, entrenamiento constante y atención médica regular. Roberto absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas, tomando notas, pasando horas extras, aprendiendo sobre nutrición equina, primeros auxilios y técnicas de entrenamiento. Su dedicación no pasó desapercibida y pronto se ganó el respeto de los otros trabajadores. Pero su conexión especial era con Sombra. Cada mañana, Roberto era el primero en llegar a los establos y Sombra siempre estaba esperando, su gran cabeza asomándose por encima de la puerta de su establo, relinchando suavemente en saludo. Roberto pasaba tiempo cepillándolo, limpiando sus cascos, simplemente hablándole sobre su día. A veces le contaba historias de Afganistán, de sus compañeros caídos, de María y los hijos que extrañaba. Sombra escuchaba pacientemente, y aunque no podía responder con palabras, su presencia tranquila era más terapéutica que cualquier sesión de consejería que Roberto hubiera intentado en el pasado. El caballo negro se había convertido en su confidente, su amigo, su ancla a esta nueva vida que estaba construyendo. Una semana después de que Roberto comenzara en el rancho, llegó el día en que Canela finalmente fue dado de alta del refugio veterinario. Roberto acompañó a William Blackwood a recogerlo, y cuando vio al caballo castaño casi no podía creer la transformación. Canela había ganado peso, su pelaje brillaba con salud, y aunque las cicatrices en su cuello siempre permanecerían como recordatorio de su tormento, había sanado notablemente. Cuando Canela vio a Roberto,
Relinchó fuertemente y caminó directamente hacia él, empujando su hocico contra el pecho del hombre con afecto. Roberto lo abrazó, sintiendo la fuerza renovada en el cuerpo del animal. «Lo lograste, amigo», susurró. «Eres un sobreviviente, igual que yo». El reencuentro entre Sombra y Canela en el rancho fue un momento que Roberto nunca olvidaría. Cuando el remolque llegó y bajaron la rampa, Sombra estaba esperando en su corral, claramente agitado y emocionado. En el momento en que Canela salió del remolque, ambos caballos relincharon con tal fuerza que el sonido resonó por todo el rancho. Se acercaron corriendo el uno al otro, y cuando se encontraron, entrelazaron sus cuellos, frotándose mutuamente, dando pequeños mordiscos de afecto. Era evidente que los hermanos se habían extrañado profundamente. Roberto observaba con lágrimas en los ojos, feliz de ver a los dos animales que tanto significaban para él finalmente reunidos y en un lugar donde serían amados y cuidados por el resto de sus vidas. Los meses pasaron y Roberto floreció en su nueva vida. El trabajo físico en el rancho reconstruyó sus músculos, la comida regular devolvió color a sus mejillas, y el propósito constante sanó las heridas invisibles de su alma. Comenzó a asistir a reuniones de veteranos en el pueblo, donde compartió su historia y encontró apoyo entre otros que habían luchado con la transición a la vida civil. Eventualmente, reunió el coraje para llamar a sus hijos. Las conversaciones fueron difíciles al principio, llenas de lágrimas y disculpas, pero poco a poco comenzaron a reconstruir esos puentes rotos. Sus hijos incluso planearon visitarlo en el rancho, ansiosos por conocer a los caballos que habían salvado la vida de su padre de maneras que nunca hubieran imaginado. Roberto también usó parte de la recompensa de $10,000 para ayudar a otros veteranos en situación de calle, donando a organizaciones locales y personalmente ayudando a varios hombres y mujeres que encontró en el pueblo a encontrar refugio y recursos. Recordaba muy bien cómo era estar en esa posición y estaba determinado a retribuir la bondad que le había sido mostrada. Los Blackwood apoyaron completamente sus esfuerzos e incluso establecieron un programa en el rancho donde veteranos podían venir a trabajar con los caballos como terapia, inspirados por la transformación de Roberto. Un año después de aquel fatídico día en la montaña, Roberto estaba de pie en el corral viendo a Sombra y Canela correr libres por el pasto. El sol de la tarde bañaba el rancho en luz dorada, y el aire estaba lleno del sonido de los pájaros y el suave relincho de los caballos. Roberto pensó en el hombre que había sido hacía solo un año, vagando por las montañas sin esperanza, esperando la muerte. Y luego pensó en el hombre que era ahora, con un hogar, un trabajo que amaba, familia reconectándose con él, y dos caballos magníficos que habían cambiado el curso de su vida. «Nunca olvidaré aquel día», murmuró para sí mismo, «el día en que la ventisca me guió hacia ustedes». Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Sombra levantó la cabeza desde el otro lado del corral y lo miró directamente. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento Roberto supo con certeza absoluta que aquella conexión que habían forjado en las condiciones más desesperantes nunca se rompería. Habían salvado mutuamente sus vidas, y ese vínculo era eterno. Canela también levantó la vista, y los dos caballos comenzaron a trotar hacia donde Roberto estaba parado en la cerca. Cuando llegaron, extendió sus manos para acariciar a ambos, sintiendo su calidez, su fuerza, su amor incondicional. «Gracias», les dijo simplemente. «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo». La historia de Roberto, Sombra y Canela se convirtió en leyenda en la región. La gente hablaba del veterano que había encontrado dos caballos encadenados en medio de una ventisca y había arriesgado su propia vida para salvarlos. Hablaban del momento en que el caballo negro
se arrodilló ante el hombre que lo había liberado, un gesto de gratitud tan profundo que había conmovido a todos los que lo presenciaron. Pero más que nada, hablaban de la transformación, de cómo tres almas rotas se habían encontrado en el momento justo y se habían salvado mutuamente. Era un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que ya no hay esperanza, el destino puede intervenir de formas que nunca esperaríamos. Roberto sabía que su vida nunca sería perfecta, que aún tendría días difíciles, que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían completamente. Pero ahora tenía herramientas para enfrentar esos desafíos. Tenía personas que se preocupaban por él y tenía un propósito. Cada mañana se levantaba sabiendo que Sombra y Canela lo estaban esperando, que había caballos que cuidar, trabajo que hacer, una vida que vivir, y eso era más de lo que había soñado posible cuando vagaba perdido por aquellas montañas nevadas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre las segundas oportunidades en tu propia vida. A veces, cuando todo parece perdido, el universo nos pone en el camino de aquellos que necesitamos o de aquellos que nos necesitan. La lealtad, el amor y la compasión pueden obrar milagros incluso en las circunstancias más desesperantes. Roberto encontró su salvación en dos caballos gigantes encadenados en la nieve, y lo que el negro hizo cuando fue liberado, ese gesto de arrodillarse en gratitud, dejó no solo a Roberto en lágrimas, sino a todos los que conocieron su historia. Porque en ese momento quedó demostrado que el amor verdadero no conoce barreras de especie, que la gratitud más pura viene del corazón, y que nunca es demasiado tarde para encontrar la luz incluso después de la tormenta más oscura.